va a haber problema. Así que se va a ver en el video, van a poder ver la diapositiva, eh, pero hay una parte como medio cortadito así de la diapositiva en la orilla, ¿verdad? No estorba para ver el contenido, pero sí por lo menos van a notar la diferencia. Bien, hablemos un poquito de la Biblia, prosiguiendo con lo que estábamos viendo, ¿verdad? Eh, Miren que ahorita ya se salió una persona de clase, ¿verdad? Acabamos de entrar y ya sonó la salida de una persona de clase, ¿verdad? Entonces, ahí yo no sé, mire, cada quien se engaña como quiere, ¿verdad? Creo que la universidad, a la universidad, de cierta manera, bueno, a mí como catedrático me da a veces pena por los padres, ¿verdad? Me da pena por los padres, porque realmente hay quienes no se toman en serio el estudio, pero bueno, vamos a echarle ganas, ¿verdad? Con todo el entusiasmo que realmente tengan consideración con los padres de familia. En la cantidad de libros de la Biblia, en el Antiguo Testamento, habíamos dicho que hay un protocanon, que es el primer canon, ¿verdad? El canon judío, que es la famosa Tanakh, que ya hemos dicho que son la Torá, los Nevi'im, los Ketuvim. La Torá es la ley, ¿verdad? Es la instrucción, son las normas de Moisés. Los Nevi'im son los profetas mayores y menores y también los profetas históricos, como en el caso de Josué, Jueces, ¿verdad? Nehemías, Esdras. En el caso de los Ketubín son los otros escritos, que ahí están incluidos los sapienciales y están incluidos también los líricos, lo que tiene que ver con cánticos, como Cantar de los Cantares o Salmos. Y estos libros conforman una cantidad de 39 libros. Luego se le agregan 7 libros que son llamados deuterocanónicos. Que Lick, dime, disculpe que lo moleste, es que ahorita voy a poner la asistencia y me sale que ¿hay tengo que contraseña? poner contraseña y acabo de ingresar. Es la palabra amor, Ok, gracias. en minúscula. Ajá, muchas gracias. En este caso, en los deuterocanónicos, la palabra deuterocanónico viene de dos palabras. Deutero, que significa segundo o segunda, y canon, que hemos visto de repente algunos en la iglesia, que significa algo que es una lista, es un listado. Por ejemplo, en los cánones de la iglesia es el listado de reglas de la iglesia. Y en este caso, en los cánones, el canon de la Biblia es el listado de libros considerados inspirados por Dios en la Biblia. Entonces, en este caso, son 7 libros que están escritos en lengua griega. Originalmente se creía que estaban en griego. Salieron los del Nag Hammadi, los pergaminos del Mar Muerto, demostrando que sí estaban también traducidos al hebreo. Y eso es lo que ha permitido que volvamos a tener una Biblia completa de 46 libros para el Antiguo Testamento. Luego están los libros del Nuevo Testamento, que está conformado por 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El único libro que consideramos puramente histórico, que es Hechos de los Apóstoles. En el caso de los evangelios, tienen parte historia y parte narración, ¿verdad? Es decir, la narrativa no siempre respeta la cronología ni la geografía. En el caso de Hechos de los Apóstoles, sí respeta mucho esa parte, ¿verdad? De si Pablo estaba en tal lugar y se movía a tal lugar, con mucha claridad afirma haber tomado barco y haberse ido en tal lugar, haber naufragado, y cuenta toda esa parte de la historia, ¿verdad? Por eso se le llama género histórico al de Hechos de los Apóstoles. Eh, Consideramos que llamarle actas apostólicas, como hacen algunas iglesias y algunas Biblias, no es correcto, porque solo existe una acta en todo el libro, y solo está en un capítulo, que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Son los Hechos de Pedro y Pablo. El nombre, si quisiéramos cambiárselo, sería Hechos de los Apóstoles, Pedro y Pablo, porque en realidad la primera parte habla de Pedro y la segunda parte viene a hablarnos de Saulo de Tarso, ¿verdad? Convertido en Pablo. Luego están las cartas que llamamos apostólicas, aunque también se les suele llamar católicas, porque apostólica por el origen, porque obviamente son los apóstoles Santiago, Judas, ¿cómo se llama? Pedro y Juan, los que escriben esas cartas. Pero se les llama también católicas por el remitente a quien está dirigido. En este caso, cuando leemos, por ejemplo, en Primera de Pedro, Pedro empieza saludando a todo el mundo, ¿verdad? A los que están en el Ponto, en Capadocia, y saluda a toda la gente. Y si miramos la segunda carta de Juan en el capítulo 2, 1, versículo 1, bueno, de hecho solo tiene un capítulo, dice claramente en el versículo 1, ¿verdad? A la señora y a sus hijos. A la señora elegida, dice, a la señora elegida y a sus hijos. Se está refiriendo a la iglesia como si fuera una madre. Por eso nosotros, los católicos, siempre decimos que la iglesia, el conjunto de hermanos, de magisterio, de los fieles laicos, todos conformamos la Santa Madre Iglesia. Y esa Santa Madre Iglesia tiene hijos, ¿verdad? Una forma espiritual de referirnos, igual que el apóstol Juan, a la esposa elegida, a la iglesia, esposa de Cristo.
Entonces, dice San Pablo, cuando habla del el tema de la esposa y Cristo como marido de esta esposa, gran misterio es este, dice, porque no nos explicamos cómo es que a ellos se les inspira decir, porque el Espíritu es quien los movió a decir que la iglesia es la esposa de Cristo, que ella es la amada del Señor. Y eso es lo que ellos no logran todavía comprender y por eso dicen gran misterio es este. Me refiero, dice, respecto a Cristo y a la iglesia. Lo dicen, está escrito en Efesios capítulo 5. Al final del capítulo 5 dice este, gran misterio es este, dice, refiriéndose al tema del matrimonio o el matrimonio espiritual entre Cristo y su cuerpo. Y que es la iglesia. Pero es bonito ver al apóstol Juan cómo se refiere cariñosamente a la iglesia como la señora elegida, ¿verdad? Con sus hijos, ¿verdad? Porque nos nacemos en el bautismo, ¿verdad? Y la iglesia nos alimenta con la palabra, entonces juega el papel de madre, ¿verdad? De mantenernos vivificados, alimentados, nutridos en el Señor. Y por eso se le llama católica, porque la palabra católica en griego significa universal. No sé ni por qué lo dudé. Es que a veces me pongo a pensar si lo voy a escribir o no lo voy a escribir, pero en este caso significa universal. De hecho, por eso mismo se le llama la iglesia católica, católica, porque es una iglesia universal. Cristo quería que esta iglesia fuera para para todas las gentes. Así que no es una iglesia particular, es una iglesia universal. Y en ese mismo sentido es que se refiere a las cartas, por la falta de remitente o la generalidad del remitente a quien está dirigido, es que se considera, ¿verdad?, una carta universal. Y por último está el Apocalipsis del apóstol Juan, ¿verdad?, que escribió ya en su etapa muy avanzada. Es considerado el último libro también de la Biblia, según lo que hemos podido estudiar. Son 27 libros en total, ¿verdad?, los que están conformando estos libros de la Biblia del Nuevo Testamento. La carta Paulina se le agrega una, son 13 cartas de Pablo que se le adjudican a él, pero hay una más que se duda si es de la autoría de Pablo, que es la carta de los Hebreos. Algunos eruditos dicen que la carta de los Hebreos no es carta, no está dirigida a los Hebreos y no es de Pablo. O sea que lo que hemos dicho últimamente, lo que hemos dicho constantemente en la historia de la Biblia, últimamente los eruditos dudan de esto. Me refiero a los académicos, los teólogos, lo que obviamente ven que en la forma de este texto pareciera más bien un discurso, una especie de sermón, y no parece dirigido para los judíos, sino más bien para la gente que no conoce mucho de la cultura judía y de alguna manera algunos remitentes, quizás judíos exteriores, que están un poquito lejos, ¿verdad?, de la costumbre ortodoxa del pueblo de Israel y que quizá por el tiempo y lejanía han olvidado algo. Entonces, ahí les están refrescando todo, ¿verdad? Pareciera más bien dirigido a judíos que están fuera de Israel. Entonces, es interesante, pero esa carta es importantísima porque nos habla de esta, ¿cómo se llama? De este paso de el Antiguo Nuevo Testamento. Nos hace ver cómo la alianza del Antiguo Testamento fue infructífera, es decir, no sirvió para la salvación, no era útil para la salvación, en todo caso, no fue planeada para eso, y por tanto era necesario un nuevo sacerdocio, una nueva ley, ¿verdad? Nuevos profetas y nueva dirección para la asamblea. Entonces, con Cristo nace un nuevo sacerdocio, él es el sumo sacerdote, ya no según el rito de Leví, ni según el rito de Aarón, sino según el rito de Melquisedec, ¿verdad? Que Melquisedec es un sacerdote bastante legendario que aparece en la palabra de Dios en la época de Abraham, ¿verdad? No había todavía levitas, no había nacido ni siquiera Moisés, pero ya él era considerado sacerdote del Altísimo. Entonces, el ritual que él realiza para dar gracias a Dios, muy diferente a lo que hacía Israel. Lo único que él utilizó fue pan y vino. Y Jesús utilizó también pan y vino para seguir el mismo rito de Melquisedec. Y eso es lo que nos ha encomendado a la iglesia, ¿verdad? Sobre eso hablaremos más adelante. En cuanto a la estructura, pues ya hemos visto, está el Pentateuco, están los libros históricos, proféticos, líricos y sapienciales. Así está dividida la Biblia según como lo enseñamos hoy en el mundo cristiano, ¿verdad? En el Pentateuco están los primeros 5 libros, la Torá. Ahí están los libros de Moisés, ¿verdad? Pentateuco, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. En los históricos, pues ya los hemos separado de los proféticos, ¿verdad? Se han separado para colocarlos ahí. Está primera, segunda de Samuel, primera, segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Edra, Nehemías, Josué, Jueces, Ruth, Judith, Esther, ¿verdad? Tobías, están incluidos ahí. En el caso de los proféticos, pues están todos los profetas mayores y menores.
comenzando con Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, ¿verdad? Y después prosiguiendo con los menores que serían prácticamente Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías y Baruch, también que se agregó al listado, entre otros. En el caso de los líricos, pues ahí están los libros como Job, Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico y Sabiduría. Ah, no, perdón, no, ahí, en los líricos solamente está Cantar de los Cantares, Salmos y Lamentaciones. Y en los sapienciales es donde está Job, Proverbios, ¿cómo se llama? Eclesiastés, Eclesiástico y Sabiduría de Salomón. Esos son los libros que están en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento ya vimos la estructura en la anterior diapositiva. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Alguna duda que haya surgido hasta ahorita? Para dar chance de preguntas. ¿Dónde dijo que se ubicaban los salmos? Disculpe. Están en los líricos. Los salmos son líricos, ¿verdad? ¿Por qué se llaman sapienciales? Porque viene de la palabra sapiens, que significa saber. Son libros de sabiduría. Por eso. Otra pregunta. Pentateuco viene de la palabra griega penta, que es cinco, y teuco, que significa rollo. ¿Verdad? Son cinco rollos. Por eso es Pentateuco. Y Apocalipsis significa revelación, en griego también. También en griego. Como pueden ver, hemos heredado mucho del griego hablando de la palabra de Dios, porque los apóstoles y los cristianos primitivos siempre predicaron en la lengua griega. Tardíamente se cambia al latín, ¿verdad? Ya como ahí por el siglo V en adelante, ya empieza el latín a jugar un papel importante para la iglesia cristiana, porque se convertiría el latín en la lengua popular para la parte de las liturgias, para el culto. Entonces también se traduce la Biblia al latín para poder permitirlo utilizar en medio de la celebración. Eh, Aunque siempre existían obviamente copias en griego, para la gente que quería seguir la leyenda en griego. La idea era popularizar la Biblia lo mejor que se pudiera para poder hacer que todo el mundo pudiera adquirirla. En este caso me refiero a todo el mundo preparado para poder leerla, porque no cualquiera está preparado para leerla. Y en eso tenemos que ser muy claros. La gente a veces cree que hay que repartir Biblias por todos lados. Ese es el peor error que hemos cometido los cristianos. Repartir la Biblia por todos lados. ¿Por qué lo digo? Porque simple y sencillamente no todo el mundo está preparado para poder entender correctamente la palabra de Dios, dada la lengua, la cultura, todos los giros lingüísticos, los géneros literarios, los eventos históricos, la geografía necesaria que hay que conocer para poder entender bien qué pasó en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Entonces, ese es el problema por el cual la iglesia le permitía tener copias de la Biblia a monjes, a monjas, a sacerdotes, a teólogos, incluso no sacerdotes, pero que fueran teólogos, para que ellos pudieran obviamente estudiar la Biblia y ellos se encargaran también de predicarla, de darla a conocer al pueblo. El pueblo podía llegar a tener Biblia, claro que podía, pero no estaba autorizado para poder enseñarla. Lo mismo ocurrió en la época de Pablo. Pablo, por ejemplo, sabía que había un sector de la población cristiana que no estaba preparada para poder entender la Biblia del Antiguo Testamento, por lo cual él pone una prohibición y se la pone a las mujeres, y no por machismo, sino por una cuestión cultural. Es que en aquel momento las mujeres no tenían derecho a estudiar en los colegios, y me refiero a las escuelas o las sinagogas, no, se quedaban en la parte trasera de las sinagogas, igual como ocurre hoy en día con el Islam. Hoy en día en el judaísmo ya las mujeres están sentadas con los hombres, pero en el Islam sigue perdurando todavía la tradición que también tuvo el pueblo de Israel, de poner a las mujeres allá atrás y a los hombres adelante. Entonces, incluso para ir a escuchar la Torah, las mujeres a veces ni ponían atención, ¿verdad? Se quedaban allá atrás cuchicheando. Era un problema cultural que ellos tenían. Y eso que las sinagogas eran chiquitas. Am, Vaya, les pongo un ejemplo. No sé si han visto la serie de Miss Marvel, de ahorita en Netflix. Esa chica llegó a una mezquita y empezó a cuchichear con la hermana ahí en plena mezquita y el imán, el maestro, la regaña, le dice que se puede poner atención y le dice a ella, es que podríamos poner atención, pero estamos muy lejos y no logramos escuchar muy bien, le responde Kamala. Entonces, en realidad, esa realidad que aparece en la película era lo que el pueblo de Israel vivió por mucho tiempo. Entonces, la mujer no estaba preparada para poder explicar cómo lo hacían los apóstoles, que hicieran formados en escuelas de sinagoga y entendían la parte del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pablo era un hombre muy formado, era fariseo, y por tanto era muy docto en la ley, era muy conocedor de la ley y de los profetas también. Entonces, obviamente, él sabe que las mujeres en ese momento preciso no podían ser maestras de doctrina, porque para ser maestras de doctrina primero tenían que poder leer y escribir.
y ni siquiera esa oportunidad tenían la mayoría de las mujeres. Había mucho analfabetismo en ese momento. Entonces, por el mismo machismo que predominaba en el pueblo de Judea. Hoy en día es diferente, porque hoy en día las mujeres sí son maestras de doctrina. Hoy en día en la Iglesia Católica tenemos catequistas, teólogas, doctoras en teología, ¿verdad? Que nos han dado incluso clases en las facultades. Entonces, hoy en día la mujer puede perfectamente leer la palabra de Dios, pero en un momento histórico la Iglesia permitía a algunos y a otros no, por la misma madurez del pueblo, que no estaba preparado. Y miren lo que pasó. Apenas aparecieron las primeras Biblias traducidas y popularizadas, por ejemplo, en el norte de Europa, que empezó a aparecer en las iglesias. Separatismos, divisiones, malos entendidos, tergiversaciones, malas interpretaciones. Y obviamente eso generó el divisionismo que tenemos hoy en día entre iglesias católicas y protestantes. Por la interpretación particular de alguien que quiso simplemente interpretarlo a su manera y no seguir, obviamente, lo que decían el resto de eruditos, el resto de magisterio o de maestros, por así decirlo, dentro de la iglesia. La iglesia siempre ha tenido maestros. Pablo menciona a los maestros. Dice que hay maestros, apóstoles y profetas. Entonces siempre han habido maestros en la iglesia. Entonces, ellos son los que tienen el deber de enseñar correctamente la palabra, los maestros. Y no cualquiera era maestro, había que pasar por un tiempo de estudio teológico para poder ser experto en educar en la Biblia. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. Hoy cualquiera agarra una Biblia, medio se la leyó y ya se cree pastor o se cree ministro. Y ese es un grave problema, porque generan después tergiversaciones de la palabra. No están preparados académicamente para educar. Yo admiro a los pastores, por ejemplo, de la iglesia evangélica que sí están muy bien preparados. Ahí en TikTok hay un pastor que está muy bien versado en la palabra y tiene colecciones de Biblia y es muy popular él, ¿verdad? Incluso yo lo sigo porque me parece excelente la manera como lo explica algunas cosas históricas. Y también quiero conocer el lado del protestantismo. También sigo obviamente a muchos sacerdotes. Pero me gusta escuchar también las enseñanzas de él, porque tiene bastante sabiduría. Dios le ha dado ese don, ¿verdad? Y respetable ese tipo de ministros que tienen una mente bastante abierta, que no se dejan envilecer por cualquier doctrina, sino que van correctamente por el sendero recto, ¿verdad? Poco a poco, dando pasos lentos, pero acercándose más y más y más a la verdad, que es como tiene que ser. Pero hay otros que no están formados y andan diciendo unas barbaridades sobre la Biblia tremendas. Y uno dice, wow, está escrito, lo están leyendo y no lo entienden, no lo comprenden. Entonces, ese es el peligro que tenemos con la Biblia, que la gente puede tergiversar. Eh, Vaya, les pongo un ejemplo. La mayoría de la gente cuando mira el texto es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre por el reino de los cielos. Por, ese texto, la mayoría de gente que yo he escuchado que predican esa palabra, están hablando del animal. Empiezan a decir que los camellos entraban por una puerta llamada la aguja. Y por eso Jesús habló de eso. Y es falso. Porque la puerta de la aguja se abrió en el año 600 después de Cristo. Esa puerta no existía en la época de Jesús. Y los camellos no existían tampoco en Israel en ese momento. Estaban solamente en la zona de Etiopía y Egipto. No era un medio de transporte común entre los judíos. Entonces, históricamente está muy mal interpretado. Además, que la palabra correcta no es camello, no es el animal, sino que es la soga. Hay una soga que se le llamaba camellón. Tendríamos que traducirlo como camellón. Y se tradujo mal del griego al latín. De cameli, creo que lo tradujeron, cameli, lo tradujeron como camello. Y está mal traducido. Un error histórico que cometió San Jerónimo. Y la gente empezó a confundir con el animal. Empezó a darse cuenta que creían que era el animal, cuando en realidad Jesús está refiriendo a una soga. Se está refiriendo a una gran soga que ocupaban para amarrar los barcos en los puertos, ¿verdad? Era lógico, estaba en la zona de Galilea predicando y lo más cercano que tenía era hablar de esa soga, ¿verdad? Él tuvo que haber conocido esa soga muy a menudo, porque estaba en barcas de un lado para otro. Entonces habla de la soga llamada cameli, en este caso tendríamos que traducirlo como camellón quizá, eh, tiene más sentido cuando pensamos en una soga que es más fácil meterla por el ojo de un alfiler a un rico que se despoje de sus cosas para entrar al reino de los cielos. Tiene más sentido, ¿verdad? Pero si pensamos en el animal, parece hasta absurdo lo que se está diciendo. Entonces, esa es la particularidad. Cuando hay mala interpretación, ¿verdad? Generan errores a veces incluso hasta doctrinales, que ese es el gran problema que hubo desde el primer siglo de la era cristiana hasta nuestros días. Seguimos persistiendo en el mismo problema por interpretaciones particulares y no respetar a los expertos en Biblia, ocurren este tipo de circunstancias. Aquí están quienes dividieron la Biblia en capítulos y versículos. Fue el obispo Esteban Langton el que
el que dividió la Biblia en capítulos en el año 1226, y un dueño de imprenta, ¿verdad? Que es Roberto Stefani o Roberto Stien, como dicen algunas fuentes históricas. A parecer no se ponen de acuerdo con cuál era el nombre. En este grabado dice Robert Stien, ¿verdad? Que es de su propia imprenta, pero hay otros textos, como la portada de una de sus Biblias, ¿verdad? Que aparece otro nombre, aparece Roberti Stefani, ¿verdad? Salido de la oficina de Roberto Stefani, ¿verdad? O Roberto Stefano, tipografía real del año 1545, ¿verdad? Es lo que aparece ahí en números romanos, con el privilegio del rey o con el permiso del rey. En este caso, pues, esa es la Biblia. Esta es la portada de la Biblia que él imprimió, ¿verdad? Muchas cosas hechas a mano, quizá la gente que después escribía a mano, pero están hechas con letras góticas, ¿verdad? Muy bien hecha la parte de todo el grabado, a pura madera, a puras pequeñas piezas de madera o metálicas a veces, ¿verdad? Normalmente al principio comenzaron de madera, que impregnaban de tinta y después ponían ponían la página, prensaban y así iban imprimiendo hoja por hoja, ¿verdad? Sacaban hasta no sé cuántas copias al día, quizás sacaban una o dos Biblias al día, ¿verdad? Porque era bastante pesado, cantidad de páginas tremendas y ha sido cansado. Pero así comenzó la imprenta. En la época de Johannes Gutenberg en adelante se hizo muy popular y el primer libro en ser impreso va a ser la Biblia. Gracias a ellos dos tenemos hoy en día la división de la palabra en capítulos y versículos que nos permiten poder recordar a veces fácilmente dónde está ubicada una parte de la palabra. ¿Quién nos recuerda Juan, capítulo 3, versículo 15? ¿Verdad? O Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. O quién nos recuerda, por ejemplo, 1 de Pedro 4:10, que todo lo que cada uno con lo que ha recibido se ponga a servicio de los demás. Ayuda, obviamente, a recordar, ¿verdad? A saber dónde está ubicado para futuras referencias. Eh, Obviamente, la división de capítulos y versículos creo que haría falta una renovación, haría falta una reedición de la Biblia donde los capítulos y versículos respeten los temas, respeten las perícopas o fragmentos completos que tengan sentido de principio a fin, porque por ejemplo encontramos algunas circunstancias como en Génesis capítulo 2, versículo 4, donde vemos que en el versículo 4, en la parte A del versículo, termina la narración anterior y en la parte B de ese mismo versículo comienza la nueva narración de la creación. Entonces vemos cómo no está tan bien dividido, ¿verdad? Hay cosas que pues, se podría mejorar. Yo soy de los que piensa, por ejemplo, que hace falta una división en el libro de Proverbios, una división en el libro de Cantar de los Cantares. Hace falta subdividir en temas algunas cosas. Entonces, quizá en algún futuro las imprentas, las mismas editoriales, conforme vayan especializándose más y más en la Biblia, decidan hacer el cambio. No creo que por ahora lo vayan a hacer porque sería una revolución tremenda. No todo el mundo aceptaría pasar a una Biblia con unos capítulos y versículos completamente diferentes. Eh, Eso cambiaría incluso la memoria de muchos, que ese sería el principal problema, la resistencia a tener que volver a memorizar versículos y capítulos que quizá ya teníamos memorizados. Pero yo creo que podría ayudar a futuro por la cuestión pedagógica a hacer esa división, ¿verdad? Ayudaría mucho. En este sentido, vaya, por ejemplo, el libro de Proverbios sería bueno clasificarlo por temas, es decir, agarrar cada proverbio y meterlos en un solo tema. Digamos, todos los proverbios de justicia, todos los proverbios de amor, todos los proverbios de trabajo, todos los proverbios que hablen del placer, metidos en una sola categoría, no que están como intercalados, desordenados, porque es una colección. Proverbios es una colección de refranes que mandó hacer el rey Salomón, para poder obviamente recoger toda la sabiduría popular del pueblo de Israel y también de pueblos aledaños. Y eso es lo que fue forjando este libro. También el rey Ezequías, al final de ese mismo libro, aparece también con otra colección que él mismo también mandó hacer, ¿verdad? Así que son colecciones de refranes, axiomas o frases de valor que eran importantes para el pueblo, ¿verdad? Como que aquí en Honduras dijéramos, vamos a recoger todos los refranes de Honduras, ¿verdad? Y lo metemos en un solo libro y le vamos a llamar los proverbios de Honduras. Bueno, algo así fue lo que hizo el rey con sus eruditos y gente en todo el rey. Entonces, esa es la grandeza del rey Salomón, recogió la sabiduría popular, porque andaba persiguiendo la sabiduría y quería ver si en la sabiduría humana encontraba eso que él necesitaba en su interior, la verdadera sabiduría. Se da cuenta al final, después de cortejar a la sabiduría como que fuera una doncella, se da cuenta que no le basta, por lo cual le toca que hacer algo de lo cual hablaremos más adelante. No me voy a adelantar todavía a explicar esa parte. Esta es la famosa Biblia entonces de Ginebra, que aparece ahí, del año 1545.
Bien, prosiguiendo. En la página de Moodle les he dejado las infografías siguientes. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo se divide una cita bíblica. He puesto una cita bíblica que sé que nunca la vamos a utilizar de esta manera, pero para poner el ejemplo de todos los signos que debería de llevar una cita bíblica. Por ejemplo, vemos que hay una sigla, hay un antecedente de la sigla que puede ser un número, como Primera de Corintios. Corintios sería la palabra que tendríamos que colocar en sigla. Y primera es un número. Se deja uno de Corintios, dos de Corintios, una de Crónicas, dos de Crónicas, ¿verdad? Ese es el antecedente, el número que va antes del nombre o sigla del libro. Como primera carta del apóstol Juan. La coma sirve para poder dividir el capítulo. Si se fijan, Juan capítulo 3, coma. Ahí va la coma. Luego sigue el versículo, el guión sirve para poder mostrar la secuencia de versículos. Si lo vemos, ahí dice Primera de Juan capítulo 3, ¿verdad? El capítulo 3 es el capítulo que estamos leyendo, pero vamos a leer del versículo 4 al 5, por lo cual aquí está el versículo 4 y 5 de manera continua. Y se salta, hay un salto, por lo cual se ocupa un punto, ¿verdad? Un punto para saltar del versículo 5 al versículo 13. Y dice, y versículo 13 al versículo 14. Entonces leemos de corrido 13 y 14. Y después dice, y capítulo 4, hay un salto de capítulo, ahí se ocupa un punto y coma para poder saltar de capítulo a capítulo. Si quiero saltar de capítulo 3 y sus versículos a capítulo 4 y sus versículos, tengo que colocar una punto y coma en el centro. Punto y coma, capítulo 4 coma, ¿verdad? Y después, ¿cuáles son los versículos del capítulo 4 que vamos a leer? Pues del 5 al 6, parte B. En los incisos A, B, C, D hasta la Z son fragmentos de un solo versículo. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en algunas Biblias, como la Biblia de Jerusalén, cuando uno mira el libro de Esther, se da cuenta que hay una serie de capítulos que están incrustados en otro capítulo. Por ejemplo, en el capítulo 4 aparece una oración donde aparece incrustado un agregado que se hizo al libro de Esther, es una parte de los deuterocanónicos, porque los deuterocanónicos no solamente son 7 libros y fragmentos. Hay fragmentos de Daniel, fragmentos de Esther, ¿verdad? Que se han agregado, aparece también algunos fragmentos de Salomón que están agregadas a la palabra, originalmente estaban antes de Cristo y ahí, ¿verdad? Y simplemente se colocaron como que fueran unos versículos partidos dentro del capítulo. Pero últimamente la Biblia, por ejemplo, en nuestro pueblo ha hecho lo siguiente. Lo que ha hecho es reenumerar los capítulos. Entonces, cuando uno, por ejemplo, mira el capítulo 4 y de pronto se saltó al capítulo 13 o al capítulo 11, ¿verdad? Y del capítulo 11 pasó al capítulo 5 otra vez. Y digamos, del 7 pasó al capítulo 12, por ejemplo. Y del 12 volvió otra vez al capítulo 8. Es decir, hay un salto así de capítulos porque para mostrar que hay nuevos capítulos incrustados dentro de la misma el libro de Esther. Esa es una particularidad. Cuando lean el libro de Esther y vean que están los capítulos desordenados, están desordenados a propósito, para mostrar que hay nuevos capítulos. Es decir, que hay capítulos que aparecían como versículos y esta vez ya se subdividieron, ¿verdad? Se han reenumerado para que quede correcto mejor. Por ejemplo, Esther de repente decía que se envió una carta de parte del rey Mardoqueo, no, del rey, por ejemplo, de aquel momento, no recuerdo el nombre del rey, en ese momento se me escapó el nombre del rey. Mardoqueo es el tutor de ella. Vaya, por ejemplo, dice que apareció la oración de Mardoqueo, dice que Esther y Mardoqueo se pusieron a orar. Entonces, ¿cuál fue la oración que hicieron? Entonces, ese es el problema, que después se encontró la oración de Mardoqueo y fue necesario incrustarla inmediatamente después de la narración. Inicialmente se dice que oraron, pero no dice qué, oraron. Y había una laguna que después el mismo pueblo de Israel soluciona colocando la oración de Mardoqueo. O si era la carta del rey que dice que fue enviada a un montón de lugares, no estaba la carta, entonces fue necesario colocar la carta posteriormente encontrada. Se encuentra la carta, una copia, y dicen, bueno, vamos a meterla junto al libro de Esther para que tenga la secuencia. Entonces, para colocarla ahí en el capítulo, lo que hicieron fue dividir un versículo, ¿verdad?, en varios incisos, A, B, C, D, hasta la Z, para poder incrustar todo ese fragmento de texto ahí. A partir de ahí empezó la costumbre de utilizar estos incisos. En este caso me dice que hay que leer del versículo 5 al versículo 6, por lo cual quiere decir que la última parte del versículo 6 ya no se lee. Se lee solamente la parte A, la parte B y la parte C ya no se lee. ¿Cómo saber cuándo es una parte A, B y C? Normalmente nos basamos en los puntos. Por ejemplo, nosotros somos de Dios, punto. Esa es la parte A.
Quien conoce a Dios nos escucha, quien no conoce, quien no es de Dios no nos escucha. Parte B. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Parte C. Entonces podemos ver que ahí hay tres partes divididas por puntos y se pueden enumerar como A, B y C si uno lo quiere, ¿verdad? Y de esa manera puede ser uno más específico para mandar a leer una parte que realmente interesa y evitar que lean algo de relleno, ¿verdad? O algo que de repente no es para el tema que estamos tratando. Esa es la manera para poder hacer la cita bíblica. Ahí aparece la subdivisión de A, B y C. Y por último, como no me pidieron leer los demás, no lo leo. Del versículo 10 al 12, aunque forma parte del capítulo 4, ya no lo leo porque no me pidieron leerlo, ¿verdad? Si me dicen leer versículo 10 y siguiente, sí. Significa que ese significa que voy a leer del versículo 10 hasta que se pierda el sentido, no de la conciencia, sino el sentido del texto. ¿Verdad? Que voy a leer todo el fragmento hasta que diga, aquí ya cambió de la narración, aquí ya está hablando otra cosa. Hasta ahí leería yo, si me dicen versículos del 10 y siguientes, que serían básicamente del 10 al 12, porque del versículo 13 en adelante ya habla de otra cosa. Entonces, esa es la manera como subdividimos la Biblia a nivel académico, ¿verdad? Esa es la nomenclatura que manejamos a nivel teológico y es la que debemos enseñar a nivel de la academia, en este caso. Las otras costumbres que a veces tiene la gente que coloca dos puntos, eso no es utilizado por lo menos por las academias de teología católica, no lo utilizamos. Lo que utilizamos es esta nomenclatura, ¿verdad? Que es misma que se ocupa también para citarlo, ¿verdad? Cuando se trata de documentos oficiales. Prosiguiendo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Licenciado, yo no entendí muy bien qué significan las S. Las S significa y siguientes. Cuando me dice y versículos del 10, SS significa versículos del 10 y siguientes, hasta que los versículos después del 10 ya no tenga sentido. Entonces, como les digo, del versículo 10 al 12, hasta ahí llega el sentido de lo que venía hablando el apóstol Juan. Del 13 en adelante ya cambia la dinámica o está hablando de otro tema, ¿verdad? Entonces ahí ya no se lee lo siguiente. Se lee solamente de esos versículos que tienen sentido en la secuencia de lo que estoy leyendo. Como les he dicho, los versículos no están divididos exactamente por los temas exactos. Entonces hay que saber de dónde hasta dónde va un texto, ¿verdad? Cuando hacemos exégesis bíblica, cuando hacemos el estudio de la Biblia mediante la exégesis es un estudio académico de la palabra, donde yo agarro la palabra y decido, por ejemplo, vaya, voy a agarrar la perícopa de Lucas capítulo 17, versículos del 1 al 7, por decir algo, ¿verdad? O del 1 al 10, al 7 o al 19, no recuerdo bien. Pero hablando de Lucas, es el texto que habla de, ¿cómo se llama? Es el texto que nos habla de los leprosos, de los 10 leprosos. Entonces, de repente digo yo, voy a tratar el tema de los 10 leprosos. Bueno, voy a agarrar entonces solamente los versículos. Si quieren lo vemos, lo miramos aquí. Voy a compartirles pantalla para mostrarles a qué me estoy refiriendo. Cuando me voy a Lucas capítulo 17, aquí aparece varios textos, y aquí dice, de versículo 11, ¿verdad? Hasta el versículo 19 aparece lo de los 10 leprosos. Vean que después en el versículo 20 ya cambia a hablar del reino de los cielos. Entonces, a este fragmento que va de aquí hasta acá, le llamamos perícopa. Es un fragmento, ¿verdad? Cerrado, con sentido cerrado, que forma parte de un solo tema, los 10 leprosos, ¿verdad? Se puede incluso ver la división, se nota la división de ese fragmento. Esa perícopa, cuando alguien dice voy a estudiar la perícopa de los 10 leprosos, tiene que justificar de dónde hasta dónde va a comenzar. Por ejemplo, si yo digo voy a estudiar tal texto, digamos el Magnificat de María, voy a estudiarlo y voy a estudiar teológicamente, lingüísticamente, históricamente ese fragmento. Entonces, ese ejercicio llamado exégesis se tiene que justificar por qué, de qué versículo a qué versículo lo voy a considerar y por qué, qué había antes de ese versículo, qué había después de ese versículo. Todo eso se considera al momento de estudiar exegéticamente un documento. En este caso, ¿verdad? Yo creo que tengo guardada todavía una de mis exégesis. Si quieren, se las voy a compartir para que vean a qué grado académico se estudia la Biblia, en el caso del mundo católico, para que ustedes vean cómo es una exégesis completa. Creo que tengo la exégesis del Magnificat y creo que también tengo una exégesis, no recuerdo cuál fue la otra exégesis que hice. Ah, que recuerde así, a nivel académico, bien, bien completa. Bueno, la voy a buscar.
tengo mis carpetas ahí de la maestría y voy a buscar el documento y se lo voy a mandar para que vean ustedes la estructura que debe llevar un exégesis a nivel académico, para que vean que la palabra de Dios no se estudia como cualquier libro, sino que tiene un rigor metodológico para poder leerla bien. Por eso Jesús hablaba de escudriñar la escritura. Escudriñar la escritura implica revisar hasta el último detalle. Por ejemplo, en el exégesis se pone atención hasta qué verbos son los que se utilizan, cuáles son las frases determinantes, quiénes son los personajes, ¿verdad? En qué lengua estarían hablando, cuál es el contexto histórico de la región donde estaban, ¿verdad? Todo eso se estudia a nivel del exégesis. ¿Cuál es el sentido hermenéutico de ese texto para la vida de hoy? Es decir, cuál es la hermenéutica o la aplicación de este texto a la vida cotidiana. Esa es la hermenéutica, es el arte teológico o es aquella, ¿cómo se puede decir? Aquel ejercicio de pensar, contemplar o reflexionar qué me dice la palabra hoy para mí. Y la hermenéutica se encarga de eso, de traer al aquí y al ahora el sentido de la palabra. También eso puede ir dentro del exégesis, no de rigor, pero podría ir dentro del exégesis, ¿verdad? Como parte del estudio. Una pregunta, Sí, Lee. Si digamos en alguna tarea citamos una cita bíblica de la manera que ha dicho que se hace en los evangélicos, que solo son con 2 puntos, ¿sí? estaría mal. No estaría académicamente correcto. Eso es lo que Pero, pasaría. Y en el, pero ca- en el caso de las frases, en el caso de las frases que van a publicar en redes sociales, ahí sí les pido que sigan la nomenclatura que les estoy mostrando en esa infografía. Para por lo menos para el estudio académico de la palabra, sí lo vamos a aplicar como lo he mostrado a continuación. Digo, ahorita mismo. Así que hay que colocar comas en medio del capítulo y versículo para que se entienda adecuadamente. Es que el dos puntos nunca se ha utilizado en la academia. Eso es el que la gente popularmente lo ha colocado, ¿verdad? Pero no es algo definido por ninguna sociedad bíblica unida, sino que está definido ya por gente particular, ¿verdad? Entonces, nosotros respetamos muy bien la parte académica. Quiero mostrarles rápidamente, miren que aquí tengo un documento, no está completa la exégesis, sino solo tengo las partes que debe llevar un estudio de la palabra de Dios, una exégesis completa. Miren, por ejemplo, elección de la perícopa de la primera parte, donde yo voy a justificar por qué elegí de ese versículo a ese versículo. Tengo que mostrar cuáles son los límites de la perícopa o fragmento de la palabra. Ahí estoy justificando, más o menos se pide al menos una media página de explicación por qué voy a tratar esa parte. Luego vienen los límites, donde debo encontrar las pericopas que le complementen el sentido, es decir, que había antes, que había después, por lo cual hablo del límite inicial, que es lo que estaba antes de esa pericopa, y lo que estaba después, como el límite final, después de la pericopa. Por ejemplo, ¿qué había pasado antes de que Jesús llegara, digamos, a curar a Lázaro? ¿Qué había pasado antes? ¿Y qué siguió después de curar a Lázaro? Porque también esos dos extremos podrían estar relacionados con lo que acabo de leer en la pericopa. Podría tener una secuencia, un sentido, ¿verdad? Y por eso es importante revisar. Después viene, se coloca el texto de la pericopa, luego vienen los criterios de la pericopa, donde voy a estudiar la ubicación geográfica, el discurso completo, separando por cada personaje lo que ha dicho, la exhortación, qué me dice el texto y qué respuesta doy yo a ese texto. Luego reviso el escenario, reviso cuál es el escenario en el que se está desarrollando, estaban en una casa, estaban en el campo, estaban en el monte, todo eso se pone también atención. ¿Cuáles son los personajes? ¿Qué se describe cada uno de los personajes? Cómo era Pedro, cómo era Santiago, cómo era Juan, según lo que nos dice la palabra. Los participantes del diálogo, cómo eran los fariseos, cómo eran los saduceos, en qué creían ellos, todo eso se estudia. Todo lo que se ha mencionado en el diálogo, si menciona, por ejemplo, una viuda, cómo era la vida cultural o la sociedad, cómo trataba a las viudas en aquel momento, por ejemplo, la viuda de Naín. Entonces estudio también cómo era tratada una viuda, cómo era tratado un forastero, cómo era tratado un samaritano, todo eso tengo que estudiarlo si lo he mencionado en el diálogo. Luego analizo los verbos, qué acciones realiza cada personaje en el texto. Luego menciono algunos detalles significativos o frases relevantes que quiero yo resaltar. Hago un último comentario de los versículos y concluyo esa exégesis. Ese es un documento simple, ¿verdad? Para el estudio de un solo fragmento de la palabra de Dios. Así como estudiamos a nivel de teología la palabra de Dios. No se estudia simplemente leyendo y a ver qué entendí, ¿no? Así lo hace la gente que normalmente lo hace con una función espiritual, pero los que estudiamos académicamente la palabra para conocer la recta interpretación de ella misma, tenemos que forzarnos a hacer este ejercicio. Ese es el grado de seriedad que tiene la iglesia al momento de leer la palabra. No sé si las demás iglesias harán exactamente lo mismo,
o tendrán su propio método, ¿verdad? O simplemente la leen y la explican como la entienden. No sé de qué manera hacen el estudio de la palabra. Conozco pastores que sí hacen exégesis. Hay pastores que sí hacen exégesis bíblica, igual, académicamente, parecido a lo que somos en el mundo católico, ¿verdad? Pero son muy pocos. Son aquellos pastores que han estudiado en universidades, ¿verdad? Que han ido a universidades teológicas a estudiar. Ellos son los que hacen ese ejercicio. Muy pocos, en realidad. Son los únicos que podrían. De ahí, la mayoría de pastores no han ido a universidades teológicas. La mayoría, ¿verdad? La mayoría han salido con un gran amor por Cristo a predicar la palabra y a fundar su iglesia, pero no están formados académicamente en la palabra de Dios. Y yo creo que en el siglo presente es importante estar bien formado. Porque miren cómo en TikTok, por ejemplo, aparecen un montón de chicos, soy ateo, convénceme de lo contrario. Y entran algunos hermanos evangélicos a querer rebatir las ideas y no encuentran la manera para pues, poder rebatirlo. Porque creen que le van a poder rebatir a pura palabra de Dios y no se puede rebatir solamente a pura palabra de Dios. Hay que hacer un uso académico también de la lógica, de la teodicea, para poder explicar, por ejemplo, la existencia de Dios. Entonces no basta solamente la palabra para poder convencer a un ateo. Si Dios le da la gracia de poder convencerle con mucho amor, qué grandioso. Pero el ateo anda buscando respuestas lógicas y la Biblia para él es absurda. Entonces no podemos utilizar la Biblia como un principal argumento. Ese será el argumento secundario. El primer argumento es el sentido común y la lógica. El sentido de la existencia, la teodicea misma que nos permite entender quién es Dios respecto al universo. Eso es lo primero que se debe plantear. Y después empezar a hablar de este Dios que se reveló, de ese Dios que se dio a conocer y que aparece en la palabra. Y mostrar la revelación progresiva de Dios en la palabra, para que logren entender, aquellos que sinceramente quieran de repente entender la palabra, logren entender que no hay contradicción entre el Dios del Antiguo y Nuevo Testamento, por más que creamos que lo hay. Lo que hay de repente, interpretación de parte del pueblo de Israel que creían que Dios era un Dios de ejércitos, un Dios de destrucción, un Dios de calamidades. Creían que ese era el Dios y se olvidaron del Dios de misericordia, del Dios de amor, del Dios de bondad, del Dios que provee. Entonces se olvidan de esta imagen de Dios y se quedan con una imagen negativa de Dios, culpa del pueblo de Israel. Con Jesucristo nos viene un nuevo rostro de Dios, mejor dicho, el rostro verdadero de Dios. Entonces, esa interpretación, mejor dicho, esa revelación progresiva de Dios es importante enseñarla también. Pero como digo, hay que comenzar primero con mucha filosofía y después pasar a la teología. Al ateo no se le puede llegar directamente con la teología porque te va a ridiculizar. Ese es el primer aspecto que hay que considerar cuando se tratan los debates. Por eso hay un montón de debates infructíferos, de gente simplemente sacando su ego en esos debates. No tienen la madurez para realmente estudiar por su propia cuenta. Si un ateo quisiera realmente entender el concepto de Dios, debería de meterse en una facultad de filosofía al menos, donde enseñen ciencias religiosas, para que pueda estudiar teodicea, metafísica y pueda entender el concepto desde la teodicea y la metafísica. Pero nadie de ellos se atreve a hacer eso. Solo están esperando que en un fragmento de Facebook le resuman toda la existencia de Dios, cosa completamente absurda, ¿verdad? A mí cuando me dicen, demuéstrame que Dios existe en Facebook, les digo, ¿usted cree realmente que un físico se va a dedicar a explicar los agujeros negros en un fragmento de Facebook? ¿Cree que cabe en un fragmento de Facebook explicar algo tan grande como los agujeros negros? No se puede explicar cosas tan amplias como la idea de Dios. No se puede explicar como si fuera una idea cerrada, chiquita, pequeña, ¿verdad? Sintética. Hacer eso más bien es caricaturizar a Dios. Estudiar a Dios es un reto intelectual bastante grande. Por eso hay que entrar a facultades de filosofía y teología para poder entrarle realmente de lleno al concepto de Dios y no empezar a definirlo de manera caricaturesca como hacen en las redes sociales. Pero bueno, cada quien logra, según su propia realidad, llegar hasta donde puede. Bueno, salimos de esta parte. Lo otro que he dejado en el aula virtual es esta parte del Antiguo Testamento, ¿verdad? Según el estilo literario, aparecen divididos los libros, ahí con colores. También les dejé también ahí está en el mismo aula virtual, y la tabla periódica de la Biblia. Ya les había dicho que esto estaba ahí en el aula virtual para que lo puedan buscar. Está en un enlace de Google Drive. Si no está, creo que sí está, estoy convencido de que sí está, pero no sé si me habré confundido porque se la regalo siempre a todos mis estudiantes de la parte de clase 6. Pero no sé si se los dejé. Sí, ahí está, ahí está. En la parte de más recursos dice descarga diversas infografías sobre la Biblia. Ahí está colocado, ¿verdad? Para que lo puedan ir a bajar de ahí. Bien, otro elemento de la palabra que tenemos que revisar
un poco rápido porque es bastante, pero un poquito rápido para poder avanzar también con el resto del contenido. Eh, Aunque sinceramente si no podemos comprender ni siquiera la palabra, correr por lo demás me parece un poco inútil, ¿verdad? A veces. Deben necesario a veces conocerla bien. Ahí nos vamos a quedar, vamos a ir al aula virtual. Les comparto cuál es la contraseña de salida. Veamos cuál es la contraseña para la salida. Es la palabra bondad. Esa es la contraseña para salir. La palabra bondad, minúscula, sin espacios. Pongan presente y le dan guardar. Pasen un excelente día, chicos. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Nos buena vemos. mañana. Nos vemos, licenciado. Nos vemos. Lick, de lo que nosotros tenemos que subir en las redes sociales, de las citas bíblicas, ¿cuándo tenemos que empezar a Eso es subirlas? el segundo parcial. Ah, ok. Sí. Muchas gracias. A partir del lunes de la segunda semana, del lunes de la primera semana del segundo parcial. Licenciado, buenos días. Buen día. Disculpe, mire que yo aquí no contaba con internet, no pude hacer la asistencia inicial. Ok. Pero para poder, obviamente, tienen que avisarme siempre, mandarme al WhatsApp, ¿verdad? En el preciso momento. Y yo después de la clase lo hago. Tienen que avisarme exactamente a través de WhatsApp. Por lo menos mandar una captura que no están pudiendo ingresar para yo ayudarles, ¿verdad? Eso es necesario que lo hagan siempre. Licenciado, fíjese que yo también, eso le iba a decir. Ok, por esta vez lo voy a hacer. Por esta vez lo voy a hacer. Pero para la próxima, mándenme al WhatsApp captura de que no han podido entrar en la hora, que se pueda ver la hora en la que están intentando entrar. Me mandan captura de pantalla y ya después me quedo yo pasando la lista, ¿verdad? Pero Está bien. es necesario que lo haga. Vamos a ver. Camila y Ashley, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que aquí va a aparecer como que ya puse presente a cuando usted lo arregle ahí? Sí. Porque Ahora, es que la primera vez, el primer día creo que fue, no, fue el 13, no, el 14. El 14 también me lo arregló supuestamente y no me aparece aquí como que se autograbó. la del 14, vamos a ver. Voy a ver aquí en mensual. Lick, Día, ¿cuál es la contraseña? Es la- amor, ¿verdad? no, la palabra bondad. Ah, ok. Licenciado, ¿verdad que no aparecen los videos de las clases anteriores en Moodle? O sea, Eh, de su clase sí, pero porque del usted lo primer día pone. no, pero los demás días sí está. Sí, pero yo me refiero a las demás clases, no, ¿verdad? Las demás clases de tu clase que tú llevas. ¿Sí? Ah, no, es que eso depende de cada catedrático, porque cada catedrático lo está subiendo. O sea, cada quien se esfuerza por grabar la clase y después subirla. Eh, Ah, Mira que Ashley, estoy viendo el día 14 de Camila. septiembre. No, pero ¿quién fue la que me dijo que no quedó grabado el día 14? Yo, Ok, Camila. Camila, vamos a ver. No, pero sí, ahí está, mira. Pero yo está- le parezco también, ¿verdad, Lick? sí, las dos están en el día 14, está correcta. Entonces, La de entrada está bien. Quiero ver la de salida. sí, la de salida sí la coloqué. Sí, sí están las dos. Ahí está, mira. Y de la clase inicial del día de hoy también. Del día de hoy, ahorita te digo. Esta es Es la que de a mí salida. no sé. ¿La de salida ya la pusiste la de hoy? Sí, pero la de inicial no me Si aparece. no, la voy a Y la colocar del yo. 14 tampoco. No sé por qué. Camila, vamos a ver. La del día de hoy. Vamos a revisar por semana. Vamos a ver. Día de hoy. Aquí está la del inicio. La del inicio está puesta. No apareces sin colocártela. Aquí está, mira. Estás en color Ah, celeste. entonces no habría problema si a mí no me aparece colocada y a usted sí, Es que ¿verdad? busca la fecha exacta y la hora exacta. Porque tiene que Pues sí, aparecerte. Tiene que aparecerte. Porque pues no me sale. actualiza la página. Porque si no actualizaste la página, no te va a aparecer nunca. Sí, yo la actualicé, A mí ya me licenciada. aparece presente Ok. de la iniciación de hoy. Muchas gracias, Listo. licenciado. Bueno, Pase buen día. buen día. A mí no me aparece, pero no habría problema, ¿verdad? ¿O sí?
Sí, claro que hay problema porque tiene que aparecerte. Si no, después no queda grabado. Pero yo estoy consciente que aquí está. Aquí me parece que tú misma grabaste la de. Creo que esta es la del final. Sí, al final sí me sale. Lo que pasa es que hay dos que no se grabaron, o sea, no me aparecen a mí. Quiero ver la del inicio. En la del inicio, Camila. En la del inicio yo la puse. Mira, y está grabada. Está correcto. Pero no Voy me a, sale a mí, voy a darle entonces, guardar asistencia. Vuelve a actualizar ahorita a ver si te aparece. No ahorita, está, según yo está grabado. no, Busca la fecha 21 de voy a, septiembre, ¿verdad? 21 de septiembre, sí, 7 de la ahorita le mañana. voy a enviar una imagen. Sí, captura porque es raro que no aparezca. La voy a enviar al grupo del WhatsApp para que la Ok, vea. ok. Muchas gracias. Bueno, cerramos aquí.